Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema que vamos a tratar hoy es ácidos nucleicos. Me presento, mi nombre es Yulisa Crespo, pertenezco a la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Medicina. El tema que se va a hablar es de la cátedra de Biología Molecular del Dr. Pedro Maldonado. Soy el grupo número 1 del ciclo 1 2019-2020. Empezamos. Las células son las unidades funcionales de cualquier organismo vivo. Las instrucciones necesarias para dirigir sus actividades están contenidas en los cromosomas, que en el caso de las eucariotas se localizan en el núcleo celular y son conocidas en su conjunto como información genética. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos, el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimientos celulares. Se encuentran en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas y en el citosol de las células procariotas. De los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por tres componentes. Primero, base nitrogenada, una purina o pirimidina. Segundo, pentosa, una ribosa o desoxirribosa según el ácido nucleico. Tercero, grupo fosfato, causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brinda características ácidas. Las bases nitrogenadas son moléculas formadas de átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos heterocíclicos. Se conocen dos tipos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas se componen de dos anillos condensados, mientras que las pirimidinas están formadas por un solo anillo. Es importante mencionar que el recambio de ácidos nucleicos da lugar a la liberación de bases libres, tanto de purinas como pirimidinas. Estas bases se reciclan y se unen a una pentosa y un grupo fosfato para generar de nuevo el nucleótido. Las purinas características de los ácidos nucleicos son adenina y guanina. Las pirimidinas características de los ácidos nucleicos son la citosina, la timina y el uracilo. La pentosa, que compone el nucleótido, es la ribosa para el ARN y la desoxirribosa para el caso del ADN. Los nucleótidos que contienen ribosa se denominan ribonucleótidos, mientras que los que contienen desoxirribosa, desoxirribonucleótidos. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la primera posee un grupo hidróxido en el carbono 2, mientras que la segunda carece de dicho grupo funcional y solo cuentan con un hidrógeno. Nucleósidos. La unión de una base nitrogenada y la pentosa produce un nucleósido. Si la base nitrogenada se une a una ribosa, da lugar a los ribonucleósidos. Y si, por el contrario, lo hace a una desoxirribosa, genera los desoxirribonucleósidos. Nucleótidos. La unión de un grupo fosfato a un nucleósido da lugar a una molécula de nucleósido monofosfato o nucleótido. Si se agrega un segundo o un tercer fosfato al nucleósido monofosfato, se obtiene un nucleósido difosfato como el ADP o bien trifosfato como el ATP. Los nucleósidos, en su forma de monofosfato, son los componentes de los ácidos nucleicos. Químicamente, los nucleótidos pueden definirse como esteres monofosfato, difosfato o trifosfato de nucleósidos. Los nucleótidos son moléculas ácidas ya que el grupo fosfato se ioniza en medio acuoso. Cadenas de ácidos nucleicos o polinucleótidos. Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster para dar lugar a cadenas de ácidos nucleicos o polinucleótidos. Si la cadena es de ribonucleótidos, se genera un polirribonucleótido o cadena de ARN, mientras que si la cadena se forma con desoxirribonucleótidos, se origina un polidesoxirribonucleótido o cadena de ADN.
Los nucleótidos que constituyen las cadenas de ADN contienen las bases adenina, guanina, timina y citosina, mientras que los nucleótidos que forman las cadenas de ARN están constituidos por las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo. Por consenso universal, la secuencia de nucleótidos en una cadena de polinucleótidos se escribe en dirección 5' a 3', y el orden exacto de nucleótidos o secuencia de la cadena se considera la estructura primaria de los ácidos nucleicos. El enlace fosfodiéster entre nucleótidos puede escindirse por las nucleasas, desoxirribonucleasa para el ADN y la ribonucleasa para el ARN. Bueno, para concluir, presento el ABP, que en este caso se trata del síndrome de Hutchinson-Gilford, conocido como la progeria. Gen, lamina A. Proteína, codifica para la proteína lamina A. Su función, esta lamina A es un componente esencial de la lámina nuclear, que es una estructura fundamental para mantener una correcta arquitectura nuclear. Función alterada. Las mutaciones en la lamina A resultan en una proteína prelamina A que se farnesila. Se ancla a la membrana, pero no puede ser cortada por la proteasa debido a que la secuencia alterada en los pacientes es justo la que reconoce como la diana de la proteasa, responsable del paso final del procesamiento de la proteína. Esto lleva a que esa proteína defectuosa se quede anclada en la membrana nuclear en lo que se conoce como progerina o proteína de la progeria. Gracias.